tema técnico, tema de certificación, tema de calidad. Vamos a ver. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Agradecer a la organización el habernos invitado. Sí, como decías, el tema es diferente, ¿no? Certificación, calidad, bueno, es un poco diferente a lo que hemos estado hablando. La idea de la ponencia es que en estos países objetivos, de lo que hemos estado hablando todo el día, pues dejar claro qué requisitos de certificación, qué controles tenemos que tener, qué garantías debemos tener para que nuestros módulos, bueno, pues puedan ser primero comercializados en caso de ser fabricantes o que tengan garantías en el lugar de instalación, ¿no? AT4 Wireless está al final del todo quién somos. Yo veo muchas caras conocidas, creo que ya nos conocéis, pero somos un laboratorio de ensayos y certificación y por eso el poder hablar de estas condiciones de certificación, ¿no? Empezamos con una pregunta que va a ser un poco recurrente en toda la ponencia, que es: ¿puedo garantizar que mi módulo funcionará adecuadamente en el lugar de instalación? Las certificaciones y ensayos realizados al módulo que estamos acostumbrados por la experiencia pues en Europa y demás, ¿contemplan las peculiaridades del lugar de instalación? Pues veremos a ver si es posible o no. Son zonas geográficas muy diferentes, como podemos ver en este punto, en el que las nuevas regulaciones pues están promoviendo instalaciones en zonas geográficas novatas, por decirlo de alguna manera, con falta de experiencia y conocimiento en estas zonas, y debemos ver si realmente, bueno, somos capaces de mantener las mismas garantías de fabricación y de producción que hemos estado dando en Europa. No es lo mismo una planta en Trujillo que en Australia, como hemos estado comentando, o en India. Las condiciones climatológicas cambian. Hemos hablado de radiación, de horas de sol, y los cambios de temperatura, cambios climáticos, lluvias. Hay muchos otros factores que afectan al módulo, no solo a la instalación en sí, sino al módulo, al elemento receptor, y que quizá pues no estamos o estamos pasando un poco por alto, ¿no? Se ha comentado que el silicio amorfo pues es mejor para una zona, el silicio cristalino pues tiene más experiencia. Bueno, vamos a ver un poquito, o espero durante esta ponencia no ser muy técnico. Nosotros como laboratorio pues solemos dar ponencias un poco más técnicas. Yo espero pasar un poco de refilón por ello, pero sí dejar unas nociones de qué cosas podemos hacer o qué debemos mirar o dónde podemos poner la lupa para tener unas garantías mayores, ¿no? Empezar por la norma, que es una norma de ensayo. Luego voy a decir un poco qué normas son habituales, no solo a nivel pues de Europa, Estados Unidos, que ya conocemos un poco más, sino también en India, Australia y los países que son objetivos de esta ponencia. Pero una norma de ensayo no es más que un documento técnico que tiene como objeto probar o reproducir en un entorno controlado un determinado comportamiento o efecto que se puede producir en un producto, ¿no? Las normas en sí no son de carácter obligatorio por sí mismas, pero dan una presunción de conformidad con directivas o con ordenanzas de diferentes organismos, ¿no? Son las entidades de certificación las que seleccionan las normas de referencia para un producto para poder comercializarse en un determinado producto, en un determinado país o zona geográfica. Realmente no son solo las entidades de certificación, también son organismos competentes, administración, etc., ¿no? Las normas que más o menos creo yo que conocemos todos, o que son de referencia, pues para silicio cristalino, que es la de cualificación de diseño, es la C61215. Esa norma realmente no es de obligado cumplimiento, igual que hemos comentado anteriormente, pero es la única norma que tenemos dentro de un abanico muy grande de normas que cubre las peculiaridades de la tecnología de silicio cristalino. Es por ello que es la que todas las entidades certificadoras usan para la certificación, la que todas las administraciones exigen para entrar en un régimen tarifario especial, y la que, bueno, pues estáis acostumbrados a ver en vuestros concursos, el FP y demás, ¿no? La 61646 es igual
la 61215, pero en silicio amorfo. Bueno, igual, tiene algún cambio dependiendo, bueno, del cambio de tecnología. El silicio amorfo pues es un tanto peculiar al silicio cristalino y tiene una curva de degradación mayor, entonces pues tiene una serie de pruebas específicas de esa tecnología. La 62108 es la propia de concentración. Todas esas son de cualificación de diseño, no son de seguridad ni de entorno, ¿no? Sino de funcionamiento. La 62108 es de concentración, una tecnología que lleva escuchándose mucho tiempo, interesante, aunque bueno, sí que hay muchos casos o muchas instalaciones ya en uso, pero no es de las más utilizadas, ¿no? De estas tres normas, la 62108, la de concentración, tienen bastante más diferencias que las anteriores, porque la tecnología en sí de concentración es muy diferente a las otras dos, ¿no? Tiene mucho más ensayos al exterior, las condiciones de medida son diferentes, bueno, tiene diferentes aspectos. Como comentaba, estas normas son de diseño, son aquellas normas que caracterizan a nuestro módulo en sus condiciones propias de la tecnología, como son pues el TON, coeficiente de temperatura, potencia, baja radiancia, bueno, funcionamiento de la tecnología en sí. Y luego tenemos una serie de normas que son de seguridad, que son necesarias para mantener la instalación pues segura al usuario seguro en la instalación y a la instalación segura dentro de las diferentes partes, ¿no? Tenemos la 61730, que sería la obligatoria para el marcado CE. Digo obligatoria, he dicho que las normas no son obligatorias, pero esta da presunción de conformidad con la directiva de baja tensión, entonces es la norma que un fabricante debería hacer para obtener el famoso marcado CE, ¿no? Ese sería para silicio cristalino convencional y para el amorfo. Y la 62688 es igual que la 61730, pero para concentración. Como veis, las peculiaridades de la tecnología de concentración hace que haya una norma específica de seguridad eléctrica para esa tecnología. Ya podemos entrar un poco a hablar de los países objetivos, ¿no? Japón, India, Tailandia y Australia. Realmente se piden las mismas normas que hemos comentado, la 61215, la 6646, las mismas, pero tienen unas peculiaridades. Primero, tiene que ser Japón, Australia, India y Tailandia obligan a que sea una entidad de certificación miembro del esquema CB. Esto en Europa no es obligatorio, en Italia en el último conto ya lo hicieron obligatorio, en USA es parecido, pero en Estados Unidos y Canadá el esquema CB lo gestiona en RTL, es diferente, son esquemas diferentes, pero esto lo que hace es que sean entidades de certificación con un peso más reconocido dentro de todo el abanico de entidades de certificación que hay, ¿no? Aquí no quiero tampoco profundizar mucho, os podéis meter en el CBSkin, es IFCC.org, donde aparecen todos los organismos de certificación con los laboratorios pues que prestan ese servicio. Otro punto interesante en estos 4 países es que el laboratorio de ensayos, una cosa es la entidad de certificación, que es el que pone el sello, el que te hace la visita a fábrica, el que te verifica toda la producción, y otra es quien hace los ensayos. El laboratorio tiene que estar bajo norma 17025, es la norma habitual de los laboratorios, y acreditado en miembro ILAC. ILAC es la Asociación Internacional de Acreditación. En España está ENAC, en Alemania hay otro, en Estados Unidos hay otro. Pues es un punto importante a la hora de un fabricante, a la hora de elegir con quién tengo que ensayar y luego certificar, o un promotor, o cuando vaya a adquirir vuestros módulos, pues saber qué nivel de certificación o acreditación está teniendo vuestros módulos. Australia e India, eso es importante, es obligatorio un ensayo de niebla salina, depende de qué lugar, en zonas costeras se obliga, cosa que no se obliga en otros países. Ahí es de obligado cumplimiento una norma de niebla salina. Digo que no se obliga en otros países, a no ser que haya un concurso específico que lo indiquen, ¿no? Que vuestro contratista pues lo esté poniendo, pero desde el punto de vista de administración no se obliga. Bueno, en Australia e India sí, ¿no? En Japón, aquí no lo he puesto, en Japón los requisitos son exactamente iguales de certificación,
pero piden un nivel de rendimiento determinado. Un silicio cristalino no puede listarse en Japón como módulo homologado si no tiene un rendimiento mayor del 13,5. El amorfo mayor del 8%. Bueno, es un esquema parecido al que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos, en California, por ejemplo, en el estado de California, para poder entrar al régimen especial tarifario, a unas subvenciones, pues tienen que hacer unas pruebas en el que el rendimiento supere un límite determinado, cosa que en España pues no se hizo, en Alemania tampoco está, bueno, en toda Europa no, esas restricciones no lo hay. Pues bueno, un poco por el ejemplo, por la experiencia vivida, en Estados Unidos sí que marcan pues ponen ahí esa línea límite de rendimiento. En Australia también lo hacen y en Japón también, ¿no? Serían los ensayos un poco más relevantes de la norma 61215. Como he dicho, tampoco quiero ser muy técnico, podríamos aquí hablar bastante, pero me quiero centrar en aquellos ensayos, un poco volviendo a la primera reflexión que hacíamos de si sabíamos qué condiciones meteorológicas tenemos y cómo esas condiciones van a afectar a nuestro módulo. Pues nos tenemos que basar en una serie de ensayos dentro de la norma, que son las de los ensayos climáticos. Un módulo fotovoltaico o un modelo de módulo fotovoltaico antes de la certificación o durante la certificación está durante 3 meses en unas cámaras climáticas con unas tensiones o con un estrés climático muy fuerte. Podemos verlo, por ejemplo, en ciclos térmicos. Pues imaginaros, un módulo está durante 200 ciclos, cada ciclo son de 6 horas, o sea, durante 52 días pasan de menos 40 grados a 85 grados, con rampas, pero es un estrés térmico muy grande, ¿no? Pues luego veremos como menos 40 y 85 quizás se nos queda corto comparando con las condiciones meteorológicas que tenemos en diferentes zonas de estos países objetivos que tenemos. Ya veremos cómo hay normas climatológicas que nos indican que deberíamos bajar un poco más esos menos 40 o subir un poco más esos 85. Ya luego lo veremos, ¿no? Pero como veis, el estrés que tiene el módulo en la certificación es bastante grande. Eso, por ejemplo, en ciclos térmicos. En humedad congelación pasan de menos 40 a 85, es igual, pero tiene un término de frío mayor que el que tienen en ciclos térmicos. Bueno, esta lo veremos luego. En calor húmedo, esta es 85 grados de temperatura a 85 de humedad. Aquí la corrosión es bastante grande y sufre muchísimo el módulo. Volvemos a la aquí en lo que hemos pasado. Creo que hay una transparencia que está un poquito cambiada de orden. Componentes críticos del módulo, prácticamente son todos. O sea, el módulo es un producto que, a diferencia de otros, pues tiene muchos puntos de error. El vidrio quizá, bueno, el templado ahí no tenemos mucha complicación. El encapsulante es un punto crítico. Las células, bueno, por supuesto. El ribbon, bueno, más o menos. El backsheet es crítico. La caja de conexiones también. Cuando digo crítico, le afectan diferentes problemas, ¿no? Pero de lo que estamos hablando, de los cambios de temperatura, de las condiciones ambientales, al encapsulante, al backsheet, a la caja de conexiones, son puntos críticos para ello. Vemos, las condiciones meteorológicas es una norma, la 60721, marca un poco qué factores medioambientales se presentan en la Tierra, ¿no? El frío y calor, bueno, lo conocemos, cambios de temperatura, humedad relativa, precipitaciones, radiación solar, sustancias activas, mecánica o sal, polvo, eso que habíamos hablado antes de la niebla salina, que era obligatorio en zonas costeras, y sustancias biológicas. Eso quizás sea lo que menos afecta a lo mejor a la parte de la limpieza y demás. El resto de puntos, de factores medioambientales que indica esta norma, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 le afectan directamente al encapsulante, al backsheet, a la caja de conexiones, al diodo, tanto a las siliconas, directamente. Vuelvo un poco a la pregunta. Tendremos que analizar en qué zona geográfica vamos a instalar y ver si lo que habíamos hecho en laboratorio, lo que habíamos hecho en certificación, tenemos garantías de que lo va a cubrir. Estamos garantizando 25 años. ¿Tenemos esas garantías? ¿Qué podemos hacer para tenerlas? Volviendo un poquito a esa pregunta.
quiero dar con esta transparencia un poco la imagen de, bueno, la foto de qué climas hay en Asia y Australia en general. Tenemos clima ecuatorial con altas temperaturas, lluvias abundantes, tropical lluvioso, altas temperaturas también, lluvias abundantes e irregulares, tropical seco y desértico árido, ¿no? Es un poco más centrado en Australia. Si vemos, conforme a esta norma, qué requisitos de temperatura debemos tener para probar cualquier equipo eléctrico electrónico, si vemos, por ejemplo, el clima húmedo, que son de 5 grados a más 40 a 31, cálido seco de menos 20 a 40 y frío de menos 50 a 32. Si hacemos la comparativa, ese es igual a menos 55, 65, si hacemos la comparativa con los valores anteriores que hemos hablado de la norma que todos los módulos ahora mismo se están certificando, porque realmente no hay otra norma, si vemos la comparativa, deberíamos pasar, los valores de IEC dicen que ensayamos de menos 40 a 85 grados, y en calor seco, menos 40 a menos 55. O sea, en realidad deberíamos probar nuestros módulos no a menos 40 y 85, sino a menos 55 y 85. Tenemos un desfase de 15 grados, que eso puede producirse en Australia, sí, en Australia se puede producir, en India se puede producir esos cambios de temperatura que no estamos controlando en el proceso de certificación y en ensayos. Igual pasa en un clima frío, que ahí el gradiente es mayor, pasa de menos 40 grados a menos 65. Claro, las normas son un grupo de trabajo que está compuesto por todos los actores de una industria, pues laboratorios, fabricantes, operadores, que bueno, van aportando su experiencia y se van modificando o no, bueno, pues con cierto, pues con tiempo, ¿no? Y no siempre, pues se está al nivel del desarrollo de la tecnología, pero son puntos que tenemos que tener en cuenta porque el fabricante lo puede hacer en sus propias instalaciones o donde crea conveniente, para garantizar que estoy pues comercializando unos módulos en Australia, y tengo que tener en cuenta que a lo mejor el menos 40 que yo estoy probando y que yo pongo en mi hoja de características, a lo mejor no es suficiente, a lo mejor llega a unas temperaturas de menos 55, y eso debería probarse porque estamos garantizando, o seguimos con las garantías de una instalación en Trujillo o de una instalación en Europa, en cualquier punto. Y quizá pues luego nos podemos encontrar alguna que otra sorpresa, ¿no? Humedad congelación, aquí es exactamente igual, de menos 40 a 55, pasa lo mismo que hemos hablado con los ciclos térmicos. En calor húmedo no, en altas temperaturas la verdad es que a 85 grados está bastante cubierto el módulo. En humedad, o sea, ahí realmente quizá es la parte baja la que tenemos que tener un poquito más de cuidado que la de altas temperaturas. Los fabricantes, ¿qué suelen hacer? Ahora, los fabricantes, claro, nosotros en el laboratorio recibimos muestras de, pues, que han estado 2 años instaladas, 3 años, con problemas, con delaminaciones, con 1000 historias. Y se está viendo que quizá es poco tiempo o lo que se cree que quizá es poco tiempo lo que se tienen los módulos en una cámara climática, garantizando 25 años, porque a lo mejor tenemos 52 días y luego se garantizan 25. Los fabricantes lo que están haciendo es multiplicar por 2 la norma, para ellos en su proceso de calidad estar tranquilos. A lo mejor en algunos de esos ensayos no es necesario multiplicar por 2. A lo mejor lo que hay que ser un poco más severos en los estrés térmicos, como estamos viendo ahora, y tener módulos o producciones determinadas para determinados puntos. Ya os digo, en Australia a lo mejor tenemos que tener un módulo pues más robusto que el que instalamos en otra zona geográfica y que esté probada de una forma pues más eficiente, ¿no? 5 minutos. Muy bien. Al final de todos esos ensayos lo que se hacen es lo que se hace en la 61215, pues defectos visuales, degradación de potencia y aislamiento, o medida de potencia para ver esa conformidad. Vemos necesaria la necesidad de hacer eso, de extender esos ensayos para controlar un poco la calidad en determinados puntos, ¿no? Pero esto no es solo un tema del fabricante.
o del promotor que vaya a adquirir los módulos y que coja el informe y verifique y se coma la cabeza para saber qué módulo es el que mejor puede venir a las condiciones meteorológicas donde va a instalarlo. Realmente es algo necesario que se instale en toda la cadena de valor. Si un fabricante de módulos que no es fabricante de EVA, pues su proveedor de EVA no le garantiza unas temperaturas determinadas, pues difícilmente lo va a conseguir el fabricante, y menos, por supuesto, el promotor. O sea que todos esos puntos de calidad y control deberían pues instalarse en cada una de las líneas o puntos de la cadena de valor. Si no, pues nos podemos llevar sorpresas, porque ya os digo, no tenemos una experiencia, tenemos muy poca experiencia en 25 años en la que ya está instalado en zonas que digamos, bueno, pues en Europa y demás. Pues imaginaros en zonas en las que la meteorología no la conocemos tan bien, ¿no? Es un poco lo que comentábamos, un poco la necesidad del fabricante de controlar su cadena de valor, de implementar procesos de calidad, ejecutar ensayos internos o en laboratorio si tienen las posibilidades. Ensayar no puede ensayar a menos 55 porque la norma es la que es, pero sí que puede dar un producto robusto y decir, mira, yo lo he probado en mi laboratorio o donde fuera, llega a menos 55 y es un módulo que para estas zonas geográficas tiene muchísimas garantías de comportarse como se debe comportar. No que instalar módulos convencionales que no tenemos esa experiencia de que se pueden comportar en esas zonas pues de una manera adecuada o como se esperaba o como se comportaron en otras instalaciones, ¿no? Definir criterios de aceptación y rechazo del proveedor, definir criterios de lotes y, por supuesto, la certificación. Estos son quizás los puntos que los fabricantes de módulos cada vez más están haciendo, porque entienden que en esa bajada de costes que antes hablabais de los módulos, en 8 meses creo que dijiste, pues sufren bajadas muy grandes, ya quizás está un poquito más estable. ¿Cómo se han conseguido esas bajadas? Pues esas bajadas se han conseguido con materiales mucho más económicos que a lo mejor teníamos antes, por muchísimos otros aspectos en las bajadas, por supuesto, pero también eso. Entonces, con más motivo hay que hacer mucho más ensayos, mucho más controles de calidad para verificar que realmente esos materiales van a cumplir con lo que yo pongo al final en mi datasheet o en mi proyecto, de pues tanto de garantía de fabricación como de producción, ¿no? Y el productor es exactamente igual. El que va a adquirir módulos debería hacer procesos de selección de proveedor, pedir toda la argumentación que pueda a sus proveedores, analizar sus hojas de características, ver en qué rangos de temperatura trabaja, cómo han sido esos ensayos, hasta dónde ha llegado y, por supuesto, tener un mantenimiento tanto preventivo o ensayos de rutina dentro de su instalación, para realmente garantizar que las cosas estaban como estaban en el papel o cuando se empezó el proyecto, ¿no? Y bueno, espero no haber sido, yo de AT4WL ya hemos comentado un poquito, somos un laboratorio de ensayos y certificación, y espero no haber sido muy aburrido con cosas técnicas, pero bueno, creo que es un punto interesante, porque luego sí que nos llegan pues bueno, muchos problemas en el laboratorio por quizás no haber mirado durante el proyecto cuál era el mejor módulo, cuál era el mejor material a utilizar, y bueno, pues se ahorran muchos costes y mucho tiempo y mucha comedura de cabeza si bueno, pues nos sentáramos un momento y pensáramos un poco en la calidad, en el proceso de ensayo, certificación, y si echas números, pues al final también sale rentable, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias. Just in time, como se suele decir en países anglófonos.